Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos al Market Overview, este lunes 24 de agosto. Eh, Tenemos mercados positivos nuevamente, rompiendo máximos históricos en el caso del Nasdaq y del S&P 500. Ahorita vamos a analizar mucho la parte de qué es lo que le está dando soporte a estos rallies que estamos viendo. No sé, antes comentar un poquito de los datos macroeconómicos que tenemos para esta semana. En la agenda económica tenemos, para el día de mañana a las 9 de la mañana tenemos confianza del consumidor, se prevé 93, el anterior fue 92.6. También mañana hay ventas de viviendas nuevas del mes de julio, la previsión es de 1.3 y el crecimiento anterior fue del 13.8. También tenemos declaraciones de la presidenta de la Fed de San Francisco. El día miércoles tenemos el Producto Interno Bruto trimestral en México. Se prevé una caída del 17.3%. Como sabemos, pues es de las peores lecturas que hemos tenido en la historia. El día jueves tenemos el Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos. Se prevé una caída del 32%, el anterior fue de menos 32.9%. También se siguen esperando cifras pues muy negativas en la parte macro, aunque pues bueno, ya hemos visto una recuperación, como lo hemos comentado en transmisiones anteriores. El jueves también a las 8:10 hay declaraciones de Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces es un día importante, el día jueves a las 8 de la mañana. También ese mismo jueves tenemos peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. La previsión es de 925,000. La anterior fue de 1,100,000. Y el día viernes tenemos PMI de Estados Unidos. La previsión es de 51.9 y el anterior fue de 50.9. ¿Ok? Bueno, ahorita como les comento, el mercado está positivo, el S&P 500 va más 0.68%, el Nasdaq va más 0.27%, aunque ambos fuera de los máximos de la sesión. De hecho llegamos a ver el Nasdaq más 1.11 en la apertura, después llegó a estar negativo y ahorita está ligeramente positivo. Acá podemos ver en el cotizador pues que Apple pues va liderando ahí los avances junto con Baba, y pues en general las FANG todavía siguen mostrando pues optimismo. En el caso de Tesla, que fue una emisora que el pasado viernes tuvo lo del split, pues ahorita empezó positiva, empezó más 3% más o menos, y ahorita ya va casi menos 2%, entonces se ha desinflado, igual que Apple. Apple estaba por los $513, $514, y ahorita ya lo tenemos $10 abajo y está por los 504. Llegó a estar por el 0.7%, positiva 0.7%, y ahorita está más 1.50, como lo pueden ver. Y pues la noticia que la semana pasada todo el mundo vio fue que Apple superó los $2 trillones. Acá podemos ver el valor de capitalización de la empresa, 2.159 millones, que en la escala de los americanos son $2 trillones. A ver, vamos a comenzar con el análisis de los mercados, de los principales índices. Les voy a mostrar ahorita lo que estamos viendo, y quiero comenzar con algo que llama la atención, que es un rompimiento alcista que está haciendo el S&P 500. Lo habíamos comentado la semana pasada que le estaba costando mucho trabajo. De hecho estuvo lateralizando pues varios días sobre estos $339 el SPY. Vean cómo el efecto de la resistencia, cómo generaba aquí un efecto de techo de corto plazo. Vean cómo desde el 12 de este mes estaba buscando esos niveles y estaba lateralizando hasta el pasado viernes, que ya dio como indicios porque cerró en niveles de 339 casi, y el día de hoy pues ya está sobre los 341. De hecho, los mínimos del día de hoy pues los hizo cercanos a esa línea. Su mínimo de hoy fue por los 339.45. Desde ahí rebota y ahorita lo tenemos cerca de 342.
Ahorita acumula un year to date o un rendimiento en el año del 6%. Y bueno, algo que destaca y que es algo que hemos venido comentando y que en las redes también se ha estado viendo mucho, es cuál es qué confirmación tiene respecto al movimiento que está haciendo en general el mercado. Miren, esta gráfica la tomé de Twitter, de uno de los colegas que sube indicadores. Y lo que quiero destacar acá es mide los nuevos máximos que está haciendo los componentes de la bolsa de Nueva York contra el precio del S&P 500, es decir, cómo está comparando el market breadth que le llaman, que es comparar el precio, la acción del precio del índice o del mercado contra cuántos de esos componentes están haciendo nuevos máximos o máximos mayores. Como ustedes saben, pues bueno, uno de los indicadores más importantes para medir la tendencia o la fuerza de la tendencia, pues es que se vayan generando máximos mayores cada día. Y si es lo contrario, pues estamos hablando de una divergencia. Entonces, esta gráfica lo que nos está mostrando es un poco esa divergencia que tenemos, mientras el precio, en el caso del S&P 500, sigue haciendo máximos históricos. En el caso de los nuevos máximos en cuanto a este indicador, pues de los componentes generales, pues no lo están haciendo. Es decir, pocos componentes son los que están haciendo estos nuevos máximos, y esos pocos componentes o esas pocas emisoras son las que están levantando el precio del índice. Vamos a ver el Nasdaq, que es sin duda pues el que está llevando la batuta en las alzas del mercado. Viendo el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, podemos ver que está más 0.40, es lo que estaba comentando hace rato, iba más del 1% arriba, ahorita está cotizando $283, ya acumula un rendimiento del 33% en lo que va del año. En el caso del XLK, que es un ETF del sector también de tecnología, que sería pues muy similar al Nasdaq, pues bueno, podemos ver que ya está cotizando por cerca de los $119, más 0.70%, y en el año ya va acumulando un rendimiento del 29%. Otro componente que está muy en línea con este mismo sector es el XLC. El XLC mide el sector de comunicaciones, también tiene dentro de su muestra pues muchas empresas relacionadas con la tecnología. También generando nuevos máximos el día de hoy. Como ustedes pueden ver, pues también está lejos de los máximos del día, está generando aquí una vela tipo lápida, y ya lleva un rendimiento acumulado del 14% en lo que va del año. Todos estos que estoy comentando son ETFs y son sectores, son índices que están todos correlacionados con la tecnología. Otro ETF que tenemos que es importante es el SOX, SOXX, es el ETF de los semiconductores, entonces también tiene componentes tecnológicos. Está lejos, está muy cerca realmente de los máximos históricos que generó el pasado 18 de este mes, generó máximos por ahí de los $304.70, y ahorita lo tenemos en $300. El rendimiento que acumula en el año es del 19%, y finalmente, pues los que están levantando todo, que todo el mundo sabe, pues son precisamente las FANGs. Y para las FANGs tenemos, aparte del índice NIFANG, que es el que normalmente comento aquí en las transmisiones, tenemos un ETF que es el FNGS. Es un ETF que ustedes pueden operar y que dentro de la muestra de los ETFs apalancados o no apalancados, alcistas e inversos, es de los que tienen más volumen. Ahorita está cotizando más 0.50%, es cerca de los $93, y pues está haciendo nuevos máximos históricos. Entonces, ¿qué tiene Pues este precisamente contiene todas las FANG, todas las empresas que han liderado las alzas en el mercado, como lo es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, también tiene Nvidia, tiene varias empresas tecnológicas que han venido liderando los avances. ¿Y cuál es el year to date que tiene? Pues ya lleva un 70% de year to date. Entonces, pues bueno, estas empresas tecnológicas, estas FANG, son las que reflejan esa divergencia
en el S&P 500, porque aunque el S&P 500 no es meramente tecnológico, sí tiene un componente muy importante. Hablamos un poco más de un 30% de toda su composición en temas tecnológicos o en una industria tecnológica. Entonces, pues evidentemente al subir este grupo de empresas, levantan inmediatamente al QQQ o al Nasdaq, y pues también tienen un efecto sobre el S&P 500. Pero por el otro lado, ¿cómo van los demás sectores? Los demás sectores todavía están lejanos, muchos muy lejanos a los máximos históricos. Quiero mostrarles primero el IWM. El IWM es el ETF de las small caps y las empresas de pequeña capitalización, pequeña y mediana capitalización. Y pueden ustedes observar que a pesar de que hoy está subiendo 0.6%, está en $155, pues bueno, le falta un 11% para poder llegar a máximos históricos, que esos máximos históricos los logró pues en agosto, pero del 2018, por ahí de los $173. Entonces todavía le falta un 11% para llegar a esos niveles. En el caso del transportes, el Dow Transportes lo vemos por el ETF IYT. El IYT lo tenemos también todavía lejano a máximos históricos, no tan lejano como el IWM, pero sí lo podemos ver más, le faltaría un 6.5% para poder llegar a esos niveles cercanos a $210, que esos $210 los logró pues precisamente también junto con el Russell o con el IWM en 2018. Otro ETF que va muy relacionado con el sector transportes, y es un ETF que pues nosotros seguimos mucho y operamos mucho y hemos comentado mucho también en Twitter, es el JETS. El JETS que incorpora las aerolíneas más importantes de Estados Unidos. Entonces tanto el IET, que es el ETF del Dow Transportes, como el JETS, pues están dentro del mismo sector, que es precisamente transportes, aerolíneas, en este caso de JETS. Pero el JETS, a diferencia del otro, pues podemos ver lo que está, pues por evidentes razones del COVID, está mucho más rezagado. ¿Y cuánto necesitaría para llegar a máximos históricos? Pues necesitaría cerca de un 100%, porque los máximos históricos que logró también en 2018 fueron en el orden de $35, y ahorita lo tenemos cotizando a la mitad, lo tenemos en $17. Entonces también muy, muy lejano. Otro sector que también me llama la atención, ahorita vamos dos sectores, llevamos las empresas de mediana y pequeña capitalización vía el Russell 2000, vimos dos ETFs relacionados con los transportes, que es el IET y el JETS, y ahorita vamos a ver un tercer sector que es muy importante, que es el financiero. En el caso del financiero tenemos el XLF. El XLF que tiene dentro de sus componentes, pues tiene una parte de tecnología, pero realmente lo más relevante pues es la parte financiera, y le faltaría un 26% para llegar a los máximos históricos, que en este caso los hizo en este año, fue pre-COVID, en febrero de 2020, y llegó a $31. Entonces ahorita le faltaría 26% para poder llegar a esos niveles. Ahorita lo estamos cotizando por los $24. Otro ETF relacionado con el sector financiero es el KBW, que en el caso para tener exposición o mayor exposición o meramente una exposición financiera bancaria, este es mejor. Y ustedes pueden ver lo que comentábamos la semana pasada, como independientemente de que los dos son ETFs que emulan el sector financiero, pues les decía que el XLF tiene una composición tecnológica. Entonces, como comentamos ahorita, pues el ETF, el XLF, pues tiene un 25% que necesita para poder llegar a máximos históricos, prácticamente la mitad de lo que le hace falta al KBW. Porque su composición sí es meramente bancaria. Tiene todos los bancos más importantes de Estados Unidos, y pueden ver que le faltaría pues básicamente un 50% para poder lograr esos máximos históricos que hizo también en 2018. Entonces, fíjense cómo curiosamente los tres sectores que hemos visto ahorita, tanto el Russell 2000 como transportes, como los financieros o los bancos, generaron sus máximos en 2018. Y pues en general a todos ellos les hace falta bastante tramo para poder llegar poder recuperar esos nuevos máximos.
Otro sector importante y que también está muy rezagado es la energía. Tenemos el sector energético vía el XLE. Con este ETF podemos ver el sector energético y pues bueno, sin duda es el sector más rezagado, pues después de la caída brutal que vimos en el petróleo este año. Le falta un 174% para poder llegar a máximos históricos. Sus máximos históricos los hizo arriba de los $100, en $101, y pues le faltaría todavía mucho más. Finalmente tenemos otro sector, que es el sector industrial, y pues bueno, el índice más importante en ese sector es el Dow Jones, el Dow Jones Industrial, el INDU, o podemos verlo a través del día, el ETF día. Está, como podemos ver, un 5% debajo de los máximos que hizo en febrero de este año, pre-COVID, y esos máximos fueron más o menos por los $296. Ahorita lo tenemos cotizando en $281, entonces todavía le faltaría un 5%. Tenemos otro ETF que está relacionado con el sector industrial, que es el XLI. XLI lo tenemos menos 10%, o le faltaría más bien un 10% para poder llegar a esos máximos que también los hizo pre-COVID, los hizo por ahí de los $85.50, y pues ahorita está cotizando en 77.36. Y finalmente, también dentro de este sector industrial, tenemos al XAR, el JAR. Este ETF está relacionado con la industria aeroespacial y de defensa, y está considerado también dentro del sector industrial, y pueden ustedes notar que también está muy lejano a los máximos históricos que hizo precisamente también pre-COVID, que hizo febrero de este año. Pueden ver que le falta un 31% para poder llegar ahí. Ahora, ¿por qué comento todo esto? No lo estoy comentando en el sentido de que hacia allá se vayan a dirigir, o que estemos buscando comprar estos ETFs porque van a llegar o van a tener este potencial rendimiento, sino más bien lo estoy comentando para complementar la idea que les estaba platicando en un inicio. Todas estas divergencias que podemos ver, que vimos en la gráfica que les mostré hace un momento, donde pues no se están generando, en la mayoría de los componentes del NICE no se están generando nuevos máximos, sino que nada más el precio está reflejando esos nuevos máximos, igual que en el Nasdaq, pues es debido precisamente a que está subiendo solamente los sectores relacionados con la tecnología. Entonces los demás sectores hablando de las pequeñas y medianas empresas, hablando del sector transportes, hablando del sector financiero, hablando del sector energético y hablando del sector industrial, pues están todavía muy lejos de los máximos históricos. Entonces esta es la falta de confirmación, y esto es lo que hace tan vulnerable al mercado en estos momentos, por lo menos desde nuestra perspectiva. Ahora, ¿qué riesgos precisamente pueden existir en el corto plazo, en el mediano plazo? Pues bueno, primero que nada, si vemos un indicador que es más fundamental, pues bueno, tradicionalmente para poder hablar de las valuaciones, pues ocupamos lo que son los famosos múltiplos, y en este caso les quiero mostrar las valuaciones o múltiplos del S&P 500. En el caso del múltiplo Price Earnings Ratio, que es el precio-utilidad, lo que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica es que pues precisamente estamos arriba de la media que se han tenido desde 1983 hasta la fecha. Está cotizando pues arriba de 29, ya cercano a 30 veces. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú hablas de múltiplos y tú dices que está 10 veces o 20 veces utilidades, a lo que estás refiriendo es que si mantuviese esa empresa, esa acción, ese índice, las mismas utilidades que denotó en este año, tú tardarías, si lo compraras a este precio, tardarías 10 años o 20 años o 29 años en recuperar tu inversión, si se mantuviesen las mismas niveles de utilidades. Entonces es un indicador o es una evaluación que nos ayuda a entender un poquito qué tan cara está, hablando en términos fundamentales. Obviamente, entre más barato sea, por ejemplo, aquí en 2009 pueden ver ustedes que después de la crisis, o en el piso de la crisis subprime, pues se abarataron los múltiplos. Y aquí es donde pues la teoría fundamental nos dice que hay que comprar barato porque está muy debajo, ¿no? Estaba cercano a niveles de 10 y ahorita lo tenemos casi 3 veces más, ¿no? Entonces, pudiera subir por dos motivos. Pues pudiera subir porque
baja el precio o podría subir porque definitivamente bajan las utilidades y eso encarece el múltiplo, ¿no? O puede ser una combinación de los dos. En este caso, pues si bien es cierto que las utilidades se han venido recuperando después de la caída fuerte que se tuvo en el primer trimestre, pues ha subido mucho más los niveles de precios y pues lo que ya comentamos, sobre todo en el sector tecnológico. Si podemos comparar o queremos tener una perspectiva de cómo está la evaluación del mercado americano respecto a otros mercados, acá podemos ver que la línea azul es la evaluación de los mercados que están principalmente en Europa. La línea negra es la evaluación del mercado americano y la línea roja es mercados emergentes. Entonces, desde una perspectiva de evaluación de múltiplos, los mercados americanos están pues mucho más altos o mucho más caros en comparativa con los mercados europeos o con los mercados emergentes. Y por eso es que pues muchos manejadores internacionales están ahorita orientando un poco su asset allocation a lo que es otros activos fuera de Estados Unidos. Otro riesgo que podemos ver, que aquí quiero mostrar las gráficas nuevamente, es el futuro del Nasdaq. El futuro del Nasdaq es el NQ20. Les quiero mostrar un nivel que está alcanzando ahorita y es un nivel donde pues justo se detuvo el día de hoy. Miren, el máximo que hizo el día de hoy, que lo hizo por los 11.723 puntos más o menos, 25 puntos, coinciden completamente con una proyección del 161.8% de Fibonacci respecto a los máximos que había generado previo a la caída del COVID, a los mínimos o el suelo que hizo en este año a finales de marzo. Vean cómo esta proyección nos da exactamente estos niveles. Entonces, cómo el mercado lo reconoce claramente y pues desde ahí está retrocediendo. Entonces, es una zona potencial de reversión bajista. Otro riesgo que podemos ver pues es precisamente el tema de Apple. En el caso de la gráfica de Apple, también podemos ver, lo quiero analizar en un time frame mayor, en un time frame semanal, para que ustedes puedan ver cómo han funcionado estos retrocesos y proyecciones en cuestión de los FIBOs. Vean cómo estos máximos que hizo en febrero 2015 hacia los mínimos que hizo en abril 2016, la proyección del 300% nos da estos techos que hizo en agosto del 2018, después hace estos nuevos mínimos por diciembre 2018 y la nueva proyección del 200 nos lleva a los máximos que hizo en febrero del 2020, que fue previo al COVID. Ahora, de esa caída que tuvo en febrero 2020 hacia los mínimos que hizo a finales de marzo de este año, una proyección del 261.8, vean cómo nos da los $513, que es justo por donde se estuvo deteniendo el precio el día de hoy. Hoy llegó cercano a los 500, déjenme ver el máximo que hizo el día de hoy. Hizo $515 la acción y de ahí se empezó a regresar un poco. Ahorita la tenemos cotizando en $506. Entonces, bueno, son coincidencias que tiene tanto el futuro del Nasdaq como en el caso de Apple respecto a estas proyecciones que podemos ver y que históricamente nos han ayudado a entender un poquito las zonas en las cuales se pudiera regresar el mercado, se pudiera regresar los índices o las acciones. Ahora, algo importante que tenemos en un evento fundamental de Apple pues es precisamente la materialización de su split. Sabemos que está generando anunció un split cuando anunció sus resultados trimestrales este año, o el último reporte que vimos, que a partir de ese reporte que ya treparon 33%, acá tenemos el gap post-earnings, acá el reporte fue el 30 de julio y después el 31 de julio pues amaneció con este gap a la alza. De haber cerrado por ahí de los $383, pues ahorita ya está por los $506. Y en este reporte anunció precisamente esa parte del split. ¿Qué es el split? Anunció un split de 4-1. ¿Qué significa eso? Quiere decir que para los tenedores de las acciones de Apple,
por cada acción que tengan les van a dar 4 acciones, pero por consiguiente van a dividir el precio entre 4. Entonces más o menos de los $506 que está ahorita, dividiéndolo entre 4, pues bueno, serían más o menos $125, algo por el estilo, que sería la nueva evaluación de la acción, una vez que ya se haya visto reflejado el split. Ahora, ¿cuáles son las fechas importantes para este split de Apple? Bueno, el 30 de julio fue el anuncio del split. El 24 de agosto, que es precisamente hoy, es el record date. ¿Qué significa esto? Que se hace el corte de cuántas personas o qué accionistas tienen estos títulos para poder tener el beneficio del split. Después tenemos otra fecha que es el 28 de agosto, que es el split date. Y aquí es donde los accionistas reciben las acciones divididas después del cierre, que como les comento serán aproximadamente $120, $125 por acción. Y el 31 de agosto es el ex-date, que es el día determinado por el Nasdaq en que las acciones fraccionadas o ya generadas con el split ya se pueden tradear al precio ajustado. Es decir, después del 31 o a partir del 31 de agosto ya deberíamos de poder operar las acciones de Apple con el nuevo precio ajustado por el split. Ahora, ¿qué impacto podría tener en el split de Apple en el corto plazo? Pues bueno, para esto lo que hicimos nosotros fue investigar precisamente en esta emisora cuántos splits había generado en el pasado y pudimos ver que ha tenido 4, ya 5 contando con este 2020. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años o después de su split? El primero fue el 16 de junio del 1987, decretó un split de 2-1, y acá podemos ver un poquito la gráfica. Le voy a dar zoom para que la puedan ver con mayor claridad. Miren, acá tenemos, esto está por semana, evidentemente como les comento fue el día 16, pero bueno, esta línea azul que estoy poniendo acá, pues denota esa semana precisamente, y acá lo que hice fue, de esa semana que declararon el split, tomando el máximo que hizo en esa misma semana del split, al mínimo que llegó a ser post-split, fue del menos 15%, es decir, en la semana del 16 de junio del 87 decretó un split de 2-1. Esa misma semana la acción generó un máximo más o menos por ahí de los unos $57, y días posteriores llegó a tener un mínimo por ahí de los 1.30, es decir, tuvo una caída del 16% o 15.92%. El segundo split que decretó fue el 21 de junio. El 21 de junio del 2000, entonces acá pasándome un poquito a la gráfica del 2000, tengo un poquito más adelante. Acá tenemos que el impacto fue nulo realmente, porque no tuvo esa caída. La semana que fue precisamente la semana que terminó el 26 de junio del 2000 y lo había decretado el 21, pues bueno, posterior a eso no tuvo una caída importante. 3 semanas después de declarar el split, tuvo todavía otra subida por los $4, tuvo otro retroceso y después generó un techo aquí por agosto del 2000, y bueno, esto ya fue otro acontecimiento que recordemos que fue la caída por la burbuja de las .com, que tuvo una caída brutal, pero bueno, no tiene mucho que ver con el split que declaró. Después el siguiente fue en el 2005. Entonces, viendo la gráfica en el 2005, el 2005 fue el 28 de febrero del 2005. Esta es la semana del 28 de febrero del 2005. Vean cómo la acción hace un máximo más o menos por ahí de los $6.50, y esa semana que hizo el máximo fue cuando decretó el split del 2-1. Ese fue el máximo que logró tener en esa semana, y posterior, más o menos, ya el mínimo que generó fue en abril 2005, o sea, después de febrero a abril empezó a caer el precio. ¿Y cuánto llegó a caer? Llegó a caer un 26%, entonces llegó a tener un nivel mínimo de 4.68.
más o menos de los 6.30 a los 4.68. Entonces acá también tuvo un impacto negativo. Y ya el último split que pudimos ver fue, o previo a este que estamos viendo ahorita, fue en 2014. Y en 2014 fue precisamente el 9 de junio del 2014. Acá lo podemos ver. En esa semana que terminó especialmente el 9 de junio, logró tener máximos por ahí de los 95-40 dólares, y ya de ese máximo al mínimo que hizo después de anunciar el split fue un 6% más o menos, 5.5%. Entonces, bueno, de estos, lo que yo quiero denotar acá es que de estos 4 splits que hemos visto históricamente en Apple previo a este que están anunciando, en 3 de ellos la reacción del precio, primero, después de anunciar ese split, pues fue positiva. Posterior a eso fue negativa, ¿no? En algunos casos pues llegó a caer llegó a tener una caída pues, más fuerte que en otros, pero solamente en un caso no tuvo impacto negativo la acción. Entonces, eso aunado a la parte de estos niveles que estamos viendo en las predicciones de FIBO, aunado a la parte que estamos viendo en el Nasdaq, pues bueno, podría sugerirnos cautela, o podría sugerirnos que en el corto plazo podríamos tener una toma de utilidades no solamente en Apple, sino en el sector tecnológico. Y pues bueno, la parte de los múltiplos que estaba mostrándoles hace un momento, pues bueno, Apple no es la excepción. Así como se ha venido encareciendo el S&P 500, se ha venido encareciendo los otros índices. En el caso de Apple, algo que me llama mucho la atención es que, bueno, cómo ha venido trepando fuertemente su valuación de precio-utilidad. Vean cómo en el 2018 llegó hasta en niveles de cercanos a los 10. Después, en marzo de este año, cuando fue lo del piso por lo del COVID, llegó hasta 15 veces utilidades. Y ahorita está cotizando a niveles de 35 veces utilidades. Entonces está en su máximo histórico de su utilidad por acción o de su precio-utilidad, que es esta evaluación que se ocupa tradicionalmente. Entonces, estirada la acción, no solamente técnicamente, sino fundamentalmente. Otra emisora que está, pues, sin duda en boca de todos es Tesla. En el caso de Tesla, que también es un ejemplo de esta posible burbuja que estamos viendo en el sector tecnológico, pues en el caso de Tesla, pues ya la tenemos negativa a 1.50, está positiva el día de hoy, pero también quiero denotar que también se encuentra en unas zonas, pues que podrían ser importantes en el corto plazo para que pudiese tener un ajuste. Vean como de los máximos que hizo en febrero, previo a la caída del COVID, respecto a los mínimos que hizo en marzo, esta proyección del 300% nos da precisamente los 2.150 dólares por acción, y el máximo que hizo el día de hoy fue en 2.130. Entonces, pues bueno, no es ciencia exacta, son zonas o niveles donde posiblemente el precio podría tener esta reversión, y bueno, ahorita, por lo menos en el día de hoy, pues lo podemos ver este regreso. Sin duda es una acción que sigue muy fuerte, ambas siguen muy fuertes, o sea, no estoy diciendo que por el hecho de subir mucho tengan que caer, pero sí estoy diciendo que tomando en cuenta los fundamentales, tomando en cuenta los múltiplos, tomando en cuenta el market breadth en general, tomando en cuenta las valuaciones, tomando en cuenta los niveles que tenemos de resistencia, pues sugerirían que pudiera ser oportuno estar fuera de estos papeles por el momento. Algo relevante respecto a Tesla es que, pues bueno, como bien sabemos, el viernes tuvo efecto el split que hizo. En este caso lo hizo de 5-1. Y un dato relevante que estaba viendo en Twitter el fin de semana es que, pues bueno, la valuación de la empresa, su market cap actual, ya está llegando a los 380 billones de dólares, lo cual la convierte en la 12ª empresa más valiosa del mundo, la número 12 del mundo. Pero si tú analizas el nivel de ventas, pues realmente en el ranking mundial está cercana al 458. Entonces es la empresa 458 por nivel de ventas, pero la número 12 en market cap. Otro riesgo que podemos ver en el corto plazo, pues lo podemos medir con el VIX.
El VIX, que es el índice del miedo, o que es el índice que nos ayuda a medir qué tanta volatilidad se podría esperar en los siguientes días, específicamente en el S&P 500. Podemos ver lo que pues la semana pasada, algún dato importante es que la semana pasada fue una semana positiva para el S&P 500, pero también lo fue para el VIX. Y pues teóricamente tienen una correlación negativa o inversa, es decir, sube el S&P 500, baja el VIX y al revés. Pero podemos ver que la semana pasada pues fue positiva para el VIX igual que para el S&P 500. ¿Y por qué? Pues porque estos niveles de 20 y 21 son una zona relevante de soporte. Aquí en este time frame semanal podemos ver cómo, miren, no solamente coincide con esta media de 100 semanas, sino que también coincide con estos niveles máximos que tuvo el pasado 13 en mayo de 2019 y luego en septiembre de 2019, y fueron los niveles que precisamente rompió a la alza previo al desplome que vimos en los mercados generalizados. Vean cómo tuvo este breakout alcista por acá de los 20 y hasta dónde llegó a cotizar hasta los 86 puntos el VIX. Entonces ahorita podemos ver cómo está generando este soporte en el corto plazo. Es otra clave más para ver que podríamos estar viendo un techo en el corto plazo en el mercado. Y pues bueno, es una muestra de la parte del VIX. De hecho, el día de hoy, ahorita no sé si lo tenemos positivo. Miren, lo tenemos 0.13%. Está prácticamente tablas, había comenzado muy negativo, después se fue a verde, más 1.50 más o menos, y ahorita lo tenemos pues tablas respecto a los niveles de la semana pasada. Otra cosa importante o riesgo de aquí en adelante pues es precisamente las elecciones de Estados Unidos, que todos ya sabemos que van a ser en noviembre, y pues bueno, aunque el mercado sigue muy alcista y demás, al parecer o según las encuestas de salida, nos está indicando que Joe Biden podría ser el siguiente presidente o es quien va adelante de Donald Trump. ¿Y cuál sería el riesgo en esa situación? Pues Biden ha comentado en diversas ocasiones que él está muy en favor de incrementar los impuestos a Wall Street, incrementar los impuestos a los altos capitales. Y por otro lado, también la semana pasada hubo la nota de que una declaración que hizo él de que si él ganaba, pues él podría cerrar la economía nuevamente para poder contener los efectos del COVID. Entonces, ambas notas, tanto que suba evidentemente la parte de los impuestos a las ganancias por capital o a los altos capitales en Estados Unidos, como que pueda cerrar la economía, pues serían perjudiciales para el mercado financiero. Entonces, pues bueno, son otras de las cosas que podríamos ver como riesgo. Y finalmente, una estadística que nos regalan los analistas de LPL Research en Estados Unidos es precisamente la estadística de cómo, pues históricamente cómo se ha desempeñado el S&P 500, pero acá lo que denotan ellos es no solamente en un time frame que desde 1950, los últimos 20 años o últimos 10 años, sino que ellos denotan cómo ha sido cuando son años electorales. Y lo que quiero que ustedes denoten es que precisamente agosto, que estamos a punto de cerrarlo, pues es positivo históricamente. Este mes ha sido positivo, o sea, si no pasa algo muy fuerte en el mercado, parece ser que este mes va a cerrar positivo, como lo muestra la estadística. Pero algo que podemos ver es que el siguiente mes, septiembre, tanto en la escala desde 1950 como en la escala de los últimos 20 años, pero además cuando son años electorales, pues tradicionalmente o históricamente es un mes negativo. Entonces, otro argumento más o otro fundamento más para la parte de que pudiésemos tener una toma de utilidades o un retroceso o una caída en los mercados en el corto plazo. Y bueno, finalmente está la nota de las tormentas tropicales, esta parte de Laura y Marco, que son tormentas que están con potencial de convertirse en huracán. Y pues bueno, ¿cuál es la nota acá? Que podrían afectar a las refinerías de Estados Unidos. Esto está relacionado con el XLE, que es el sector energético, con el uso. Y pues bueno, vamos a ver cuál es el efecto, porque teóricamente pues bueno, podría pegarle a la producción, ¿no? Lo cual podría pegarle al sector, pero también podría generar pues menos oferta, lo cual podría ayudar al precio. ¿Qué oportunidades podríamos tener en el corto plazo? Por ende, pues desde nuestra perspectiva, pues bueno,
Evidentemente un largo en volatilidad, a nosotros nos gusta la volatilidad en estos momentos por precisamente por estos niveles que estamos viendo. De hecho, ahorita si lo ponemos en el intradía, en el caso del VIX podemos ver que ya se está pasando a positivo. Vean cómo estos niveles de 21 son soportes bastante relevantes. Si ustedes quieren cubrir el portafolio con volatilidad, les recomiendo BXX. BXX es un ETF de la volatilidad, y a falta del TVIX, que era uno que nos ayudaba bastante en el pasado y que tenía muy buena correlación con el índice VIX, pues ahorita el BXX pues sí tiene una buena correlación con el mismo. Habrá otras personas más agresivas que quieran aprovechar estas bajadas o estas posibles bajadas en el Nasdaq, shorteando precisamente el QQQ. Tú puedes shortear el QQQ pues ya sea de manera directa o a través de algún ETF. Tienes un inverso que es el SQQQ, pero recordemos que es apalancado, por lo tanto pues tiene pues bastante riesgo de que también, si el mercado se sigue subiendo, que no es algo que pues sea descabellado tampoco, si se sigue trepando pues el impacto va a ser triplemente, ¿no? Si sube el mercado 1%, este short vía ese QQQ pues podría ser menos 3%. Y también tenemos otro ETF que es, después del que vimos de las FANG, pero que era alcista, está el FNGD, que este es un apalancado 3 veces inverso a las FANG. Entonces, pues evidentemente, si vemos el desempeño en el largo plazo, pues es un ETF que no es para comprar y mantener. O sea, estos ETFs son como el EDZ o como el FAS con Z, son ETFs que en el largo plazo siempre van a perder, o siempre van a ir bajando, porque le están dando la contra a la tendencia natural del mercado, que es pues evidentemente alcista. Pero para poder cubrirse de ciertos riesgos, o como un medio ya sea de especulativo, de buscar un corto en el mercado, o bien de cobertura, de buscar cubrir una parte de una proporción larga que tú tengas en el portafolio, pues pueden servirte, porque pueden tener estas trepadas fuertes en el corto plazo, en cuestión de días o semanas, solo si pues vemos ese ajuste que podríamos tener en los mercados, ¿no? En el caso de posiciones largas, y es algo que quiero denotar también aquí en estas estadísticas, es una correlación que hemos estado viendo y por lo que hemos estado operando mucho la parte tanto del JETS como el XLE, como el KBW, que son las financieras. Y es que veamos esta correlación negativa que ha existido por lo menos desde el 95 entre el sector de healthcare y tecnología, el cuidado personal y tecnología, que son precisamente los que ahorita están trepando fuertemente, ¿no? Pues todo el sector de XLV, que va relacionado con la parte de las empresas farmacéuticas y todas las biofarmacéuticas que están buscando pues esta vacuna contra el COVID, han tenido una trepada brutal, aunado pues a las FANG. Ellas que representan la línea amarilla contra un sector que es el dúo entre la energía y las financieras. Entonces quiero que vean cómo históricamente, pues bueno, por lo menos lo que nos dice la estadística es que, por ejemplo, aquí en 2001, cuando las tecnológicas lograron trepar 45% junto con el healthcare, los bancos y el sector energético pues cayó el 20%, o más bien llevaba un rendimiento nada más del 20%. Entonces vean cómo estas discrepancias en rentabilidades o este exceso de desempeño de un sector respecto al otro, pero cómo tienen esa correlación negativa. Y esa correlación la estamos volviendo a ver ahorita, y ahorita es más evidente todavía. Porque si bien es cierto que aquí en el 2001 llevaba el 20% el sector de energía y financieras, ahorita solamente lleva el 17% respecto a un 43% de acá. Entonces, ¿qué podría suceder? Podría suceder que tuviésemos una corrección en el corto plazo en el sector específicamente de la tecnología y del healthcare, y podríamos tener, pues evidentemente al bajar el sector de tecnología, pues podría caer el QQQ, podría caer el SPY, podría trepar la volatilidad, y al mismo tiempo podría ser que viésemos esos sectores que han estado tan rezagados
pues podríamos verlos más fortalecidos como lo es los bancos y el sector energético. Entonces, pues bueno, definitivamente pues, algunos activos que tener en mente es precisamente pues en el mediano plazo o en el corto plazo, si es que confirmasen este techo el sector de tecnología, pues es el XLE, que ahorita lo tenemos subiendo. El JET se estaba subiendo bastante bien el día de hoy, estaba subiendo cerca del 5%, ahorita lo tenemos en 4,5%. Donde tiene una resistencia importante el JET, y fue precisamente donde se cayó la semana pasada, en los 17.40, que son 17.40, que es donde se está retrocediendo ahorita, donde se está manteniendo. Miren cómo funcionan las zonas de resistencia aquí en estos niveles de 17.40. La semana pasada había trepado bastante fuerte ahí por inicios de la semana, después se desinfló completamente y a los días siguientes, esto fue el miércoles, jueves y viernes se desinfló fuertemente, perdiendo todas las medias de corto plazo. El día de hoy recupera estos niveles, logra hacer un máximo por ahí de los 17.60 casi, y el mercado reconoce esta resistencia de 17.40, entonces importante que logre tener un rompimiento alcista al cierre respecto a esos niveles, y pues finalmente el de las financieras, que también está fuerte el día de hoy, KBW. El ETF de los bancos, pues bueno, vemos que está buscando recuperar esos niveles de la media de 8 días, y que está buscando mantenerse encima de los $39. Entonces, pero bueno, a mí me gustaría ver qué hacen estos sectores una vez que el QQQ pueda caer o tengamos alguna corrección importante en las FANG. Si muestra fuerza estos sectores respecto a las caídas de los demás, pues podría ser que se esté validando esta hipótesis que les estoy planteando. De no ser así, pues bueno, podrían caer más porque pues definitivamente han sido los sectores más rezagados. Bueno, ese es el análisis del día de hoy. No sé si tengan algún comentario. Si no tienen ningún comentario, pues bueno, con esto me gustaría concluir la sesión del día de hoy. Ahí están los niveles, ahí está lo que estamos viendo nosotros para esta semana y para este fin de mes y este inicio de septiembre. Hay que tener en ojo mucho lo que hace pues precisamente Apple, lo que hace Amazon, lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hacen todas esas líderes, y sobre todo también ver lo que está haciendo estos sectores rezagados y lo que está haciendo el VIX. Si el VIX sigue haciendo sesiones positivas, si sigue cerrando o mostrando divergencias respecto a lo que está haciendo el S&P 500, ojo, porque ahí eso es lo mismo que nosotros pudimos ver previo al COVID, y un ajuste que tuvimos pues después del COVID, que todavía el TVIX se llegó a trepar brutalmente, se manifestó con esas divergencias entre que los dos subían, tanto el S&P 500 como el índice VIX. Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención. Cualquier comentario o duda, ya saben que nos pueden contactar aquí en Twitter, o ya sea a mí en lo personal o directamente en las redes de Black Bull, o también pueden escribirle aquí a Pablo Ortega, que es quien me ayuda con todas estas transmisiones en vivo. Estaremos muy, muy atentos y muy contentos de responderles en tiempo y forma. Les agradezco su atención. Que tengan buena semana, buenos trades, buen día. Saludos, cuídense. Bye.